Bueno, esta mañana el Señor nos ha permitido escuchar un mensaje de parte de Él que tiene por título La justicia de Dios. ¿Qué será la justicia de Dios? Muchas personas, cuando usted va a internet y busca qué significa la justicia de Dios, se van a encontrar con una cantidad, ustedes me perdonarán la palabra, pero eso se llama basura. Es una cantidad de basura lo que encuentran ahí acerca de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque estos pastores y estas personas que han tratado de coger y tener el concepto de la justicia de Dios, tratar de acomodarlo a sus propios intereses. Y hacen de la justicia de Dios toda una doctrina para sacar dinero. Y dicen que cosas como lo que tú ofrendes o lo que tú traigas al pastor, el Señor te lo va a recompensar 100 veces. Mire, eso es una blasfemia, eso es algo totalmente erróneo, eso es algo que se sale del contexto de la palabra de Dios, de lo que el Señor quiere para nosotros. Yo quisiera que antes de ir a lo que realmente el Señor quiere para nosotros entender esta mañana acerca de la justicia de Dios, yo quisiera desestimar por completo esa tal doctrina que tienen algunos por costumbre predicar en las iglesias de acerca de la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no se basa en cosas materiales, no se basa en que si tú das, entonces te van a recompensar, ¿verdad? Vayamos un momentico al al Evangelio de Mateo. Ustedes, gracias pastor, Dios le bendiga. Ustedes recuerdan la palabra cuando hace unos días predicamos también acerca de esta frase que está aquí, de esa palabra, en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos manda a nosotros no solamente buscar el reino de Dios, sino también su justicia. Y a lo largo de esta prédica, de este mensaje, nos vamos a dar cuenta a qué se refiere Él con su justicia. Dice el Señor también en Mateo 19, ahí más adelantico vamos a tratar de entender esto. Mateo 19, 27, 29. Mateo 19. No, Mateo 19, 27, 29. Ajá. Cito este pasaje de la Escritura porque es aquí donde ellos se basan, lo que hemos estado hablando, es aquí donde ellos se basan para robar a la gente, para robar, digamos, el diezmo, el dinero, para estafar a la gente, toda la gente que va a sentarse en las iglesias, que de alguna manera no escudriñamos las Escrituras para comprobar que lo que está diciendo este señor allá es verdad, ¿cierto? Por eso me gustaría traer esa palabra para desestimar completamente toda esa doctrina de demonios que traen estos señores. Dice la palabra de Dios, Mateo 19, 27, 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Versículo 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Estas personas dicen que si usted tiene una casita,
pues usted la puede vender y la trae a los pies de los pastores, ¿cierto? Y usted va a recibir 100 casas más, ¿cierto? Pues yo la verdad no veo ninguna parte que diga que voy a recibir 100 casas más. Lo que sí dice es que si recibirá 100 veces más. Pero vamos a tratar de explicar un poquito de eso para ver a qué se está refiriendo el Señor. Mire, voy a leerlo nuevamente. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Señor nos habla de regeneración, Él no está diciendo que eso sea aquí. Está diciendo que eso va a ser allá, en la Nueva Jerusalén. La palabra regeneración viene también y tiene un significado mucho más amplio porque habla de una renovación espiritual, habla de un renuevo. Yo no sé si algunos hemos escuchado acerca del renuevo, que es cuando todas las cosas van a ser restauradas, ¿sí? Porque si ustedes tienen conocimiento, todo lo que está aquí, todo esto va a ser destruido, pero el Señor va a construir, dice la palabra de Dios, cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la regeneración de la que está hablando aquí el Señor. Por lo tanto, la promesa que el Señor les estaba haciendo no era aquí en la tierra, era allá. ¿Verdad? Sigamos acá. Dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. O sea que nos comprueba aún más que no es aquí, es allá en la eternidad con Él. Dice, vosotros los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que el Señor les estaba haciendo una promesa porque estaba hablando con los discípulos, ¿cierto? Con los apóstoles, en ese momento con Él, y les estaba haciendo una promesa a ellos. Porque Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Una pregunta le hizo al Señor, y el Señor le pareció justo contestarle a él de esta manera, que les iba a hacer una promesa a ellos, que les iba a dar, que se sentaran con Él y que iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Era un premio el cual Él les estaba dando a ellos, ¿cierto? En el versículo 20 dice, y cualquiera, o sea, aparte de los discípulos está hablando de otras personas también, otros discípulos que por causa del Señor dejen todo también, ¿cierto? Dice, y cualquiera que haya dejado. La palabra dejado, cuando usted va a la terminología original de las palabras, al término original de la palabra, va a encontrar un significado mucho más amplio, ¿verdad? Por eso es tan importante para nosotros escudriñar las Escrituras, ¿cierto? Saber de dónde vienen los términos, porque la palabra dejar aquí, pues significa, nosotros tenemos una mente muy limitada, una mente muy carnal, una mente que está limitada a lo que nosotros vemos. Pero el Señor, la mente de nosotros no es igual a la del Señor. Por lo tanto, lo que el Señor dice tiene otra trascendencia, tiene otro significado, tiene un significado mucho más amplio. Perdón, sí, un significado espiritual. Entonces, cuando la palabra dice dejados, cuando usted investiga la palabra dejados, significa, en el original tiene un sentido figurativo o literal, dice que es una separación, es una partida, pero es una partida completamente, no es dejar por algún tiempo o aún seguir ligado a eso. Dice que desde lo cerca va hasta lo lejos, o sea, quiere decir que es una separación total de algo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor dice casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o mujer o tierras por mi nombre, el Señor nos está hablando acá de algo que es muy preciado para nosotros, ¿cierto? Porque esa es la vida de nosotros. ¿Qué es la vida de nosotros? Una esposa, un hijo, una morada, porque cuando la palabra de Dios habla aquí de casas, cuando usted va a la terminología, a la original, hay un significado mucho más amplio, como les estoy diciendo. La palabra que se usó ahí es moradas. Todos tenemos una morada, aún los indigentes en la calle, las personas que no tienen hogar, tienen una morada. Así sea abajo del puente, pero tienen morada. ¿Verdad que sí? Entonces, esa es la vida de nosotros. Ahora, cuando habla aquí también de tierras, la palabra es labranza, hacienda. De una u otra manera, el Señor nos está queriendo decir aquí que es nuestro trabajo, nuestra ocupación en la vida. El sustento de nosotros, esa representa la palabra tierra acá.
Por tanto, nosotros podemos ver qué es lo más preciado para nosotros. Todo lo que nos rodea, ¿verdad? Nuestra esposa, nuestros hijos, aún nuestra madre, nuestro padre, ¿cierto? El lugar donde vivimos, nuestro trabajo. Eso es lo que está representando aquí lo que el Señor está mencionando. Por eso el Señor está hablando aquí de un valor general, no de un valor simplemente de una casa o de un trabajo. Dice, recibirá 100 veces más. Por eso le dijo, el Señor nunca dijo, recibirá 100 casas más, recibirá 100 madres más, recibirá 100 esposas más. No, el Señor nunca dice eso, nunca lo dijo. De hecho, usted lo puede leer claramente. Dice, recibirá 100 veces más. Pero ese 100 veces más tiene un valor, es allá con Él, en la eternidad. Porque es que además dice, y aún heredará la vida eterna. Además de todo lo que el valor que nosotros nos vamos a recibir allá, el Señor nos va a dar a vivir con Él toda la vida para poder gozar de estar a la presencia de Él. Toda la eternidad. Hay una palabra en la traducción en lenguaje actual. No sé si algunos tengan otra traducción. Se llama traducción lenguaje actual. Yo quiero leerle ese mismo pasaje en la traducción y verá que nos va a dar un concepto más claro de lo que está hablando aquí el Señor. En el lenguaje actual, en la traducción en lenguaje actual, la versión dice así. Pedro le contestó, recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio vamos a recibir? Ya está hablando de un premio, ¿cierto? Dice, Jesús les respondió, les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me sienta en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Lo que les estaba diciendo ahora, cielos nuevos y tierra nueva. Cada uno de ustedes gobernará a una de las 12 tribus de Israel y todos los que por seguirme, y ahí esa palabra en el original es causa, todos los que por mi causa, ¿cierto? Por seguirme, hayan dejado a su esposa y a sus hijos o a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre, a su madre, a su casa o a un terreno. Dice, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. O sea, yo la verdad, yo no veo aquí ninguna cosa material, como lo pintan estos pastores para sacar el dinero a la gente, ¿cierto? Todo es espiritual. El Señor les está hablando de algo espiritual. Por supuesto que el Señor a nosotros, dice la palabra de Dios, que no está la palabra en mi boca y ya el Señor la sabe. El Señor sabe de qué tenéis necesidad, ¿cierto? Ya el Señor sabe. La necesidad que usted tenga aquí en este momento, mi hermano, ya el Señor la sabe. Tenga confianza en Él. Meditemos en su palabra. Preocupémonos, como dice Él, por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que todas las cosas van a ser añadidas. Su problema, su situación, todas estas cosas van a ser añadidas. El Señor le va a poner a usted ahí para sostenerlo. No se preocupe por esas cosas. Dificultades, situaciones, el Señor ya sabe lo que tiene necesidad. El Señor te va a resolver todo, no te preocupes, dice el Señor. Pero a nosotros nos corresponde es preocuparnos por la eternidad, preocuparnos por llegar donde Él. Vamos un momentico. Mire, para comprobar un poquito lo que estamos hablando acerca de dejar, porque cuando el Señor habla de dejar, de la única manera en que nosotros podemos ser desligados totalmente de algo que estamos dejando, y especialmente nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, nuestras esposas, es cuando nosotros vayamos a la presencia de Él. Es de la única manera en que yo ya no voy a tener padre ni voy a tener madre. Eso dice la Escritura, ¿cierto?
Dice el Señor que seremos como los ángeles y vamos a ver ese pasaje también. Porque es la única manera, cuando el día señalado para cada uno de nosotros llegue, porque hay un día señalado para nosotros, hay un día para la muerte, y cuando ese día llegue, va a ser el único momento en que nosotros podemos desligarnos completamente. ¿Ustedes creerían, por ejemplo, cuando el Señor dice, mire, lo digo como hombre, el Señor no se contradice. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Podría yo abandonar a mi papá, pero también honrarlo? No se pueden hacer las dos cosas a la vez, ¿cierto? Yo no puedo decir que voy a honrar a mi padre, a mi madre, pero la voy a dejar por causa del Señor. Eso no está bien, eso no es lo que el Señor quiere decir. De la única manera en que yo me desligo completamente de ellos es cuando voy a la muerte, cuando la muerte llega aquí. Vamos a Marcos 12, 18. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, dice la palabra de Dios. Marcos 12, 18. Hay una situación aquí entre el Señor Jesús y los saduceos. Porque los saduceos dice que ellos no creían en la resurrección, ¿cierto? Ellos creían en la ley y todas estas cosas, pero cuando les hablaban de resurrección, pues eso como que no es conmigo, ¿cierto? Y eran judíos, claro que sí, eran judíos. Bueno, dice el Señor Jesús acá. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, vinieron a tentar al Señor Jesús acá acerca de la resurrección, ¿cierto? Dice, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, ¿sí? Estamos hablando ya del término como tal de dejar, ¿sí? Dice, dejar a su esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió. Tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, o sea, si no creían en la resurrección, ¿por qué les nombraba la resurrección al Señor, cierto? Para tentarlo, sí. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y miren la respuesta del Señor acá. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignorad las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero al respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. El Señor les estaba diciendo, la única manera en que usted va a dejar a su esposa y a sus hijos y todo, va a ser cuando se vaya a la eternidad con Él. ¿Verdad? Mire, yo la verdad, yo por ninguna parte veo yo aquí cosas materiales. ¿Cierto que no? Esos son solo, como dice, doctrinas de demonios que solo buscan sacar y hacen toda una doctrina de la justicia de Dios, y la justicia de Dios nada tiene que ver con eso. Ahora, no estoy diciendo tampoco que no vayamos a ofrendar, ¿cierto? Porque tenemos la costumbre de que a veces tenemos otro concepto de lo que se está diciendo. A veces malinterpretamos las cosas, ¿cierto? No, no estoy diciendo eso. Ofrendar es otra cosa muy diferente. Usted puede ofrendar, claro que sí, eso está escrito en la palabra de Dios. De hecho, el Señor nos manda a ofrendar, ¿cierto? No a diezmar, no a diezmar. ¿Por qué ofrendar? Porque la ofrenda viene del corazón. El Señor te pone a ti eso en el corazón. Dice la palabra de Dios en
1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es un incrédulo. Es un incrédulo. O sea que nosotros tenemos que proveer para nuestra casa, ¿cierto? ¿Cómo podemos decir que entonces si nosotros lo vamos a dejar todo, que si dejamos casa y hijos y todo, entonces ya no les vamos a proveer? El Señor está diciendo una cosa totalmente diferente acá. Al pasaje que quería ir también era Hechos 20:35, para explicar lo de la ofrenda. Hechos 20:35. En Hechos 20:35 dice el Señor, en todo os he enseñado que trabajando así, mire, para que entendamos un poquito esta palabra, la trascendencia de esta palabra aquí, está hablando el Señor Jesús por medio del apóstol Pablo. Y Pablo decía que para lo que él tenía que hacer, las manos le habían servido, o sea, dándonos a entender de que él tomaba el sustento del trabajo que él tenía, porque él hacía tiendas y él las vendía y ese era el trabajo con el cual él se sostenía. Por eso Pablo decía, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Es ahí donde viene la ofrenda, ¿cierto? La ofrenda es para los necesitados. La ofrenda es para ayudar al necesitado, ¿verdad? Dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí estoy diciendo bien? Sí, bueno. Ahora, ¿por qué? Es que mire, lo digo porque hay gente que tiene la costumbre de repetir, no, es que es mejor dar que recibir. Pero la palabra de Dios no dice es mejor que dar que recibir. Dice, es más bienaventurado el dar que recibir. O sea, es una bendición doble. El hecho de dar es algo que es mucho más bendecido, es mayormente bendecido que recibir. Recibir también es bendición, porque todo proviene del Señor. A mí me lo da todo el Señor. Yo lo recibo todo de parte de Él. Pero cuando yo doy, el Señor lo pone en mi corazón. Es de más bendición aún. ¿Cierto? Eso para aclarar un poquito acerca de la ofrenda. Entonces, sigamos acerca de lo de la justicia de Dios. Esta gente, lo que hablábamos ahora, porque tienen la costumbre de robar a la gente y hacer toda esa doctrina de la justicia de Dios. Ustedes han escuchado la palabra también en Hechos 4 cuando dice que todos vendían, ¿cierto?, las propiedades, las casas, todo lo que había, lo vendían y lo traían a los pies de los apóstoles, ¿cierto? Pero se les olvida decir que los apóstoles lo repartían entre todos para que no hubiera necesidad entre todos, para que de todos no hubiera necesidad. No dice que los apóstoles se lo echaban al bolsillo, eso no lo dice. Si quiere, vamos a leerlo para que lo comprobemos. Eso está en Hechos 4:35. Desde el 32, pastor. Amén. Mire, estos pastores mentirosos vienen y predican hasta el versículo 34, pero nunca mencionan el versículo 35. Nunca lo mencionan. Y el versículo 35 es muy claro. Mire, yo lo voy a repetir desde el 34 por motivos del video, para que quede grabado. Dice,
Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles ahí? Dice, y se repartía a cada uno según su necesidad. A cada uno, según la necesidad que tenían. Por eso no había necesidad en ese tiempo. Eran de un solo corazón y un solo alma, ¿cierto? Todo se repartía entre ellos. Es ahí donde viene el verdadero sentido de la ofrenda, ¿cierto? La ofrenda no es traigan al pastor y el pastor se lo echa al bolsillo. Yo no sé si ustedes han visto en internet una noticia que sacan un documental y dice, los magnates de Dios, ¿cómo blasfeman el nombre del Señor de esa manera? Los magnates de Dios. Y sacan al primero, Don Cash Luna, sacan a esta señora María Luisa, sacan una cantidad de pastores ahí que andan en jet privados por todo el mundo y mansiones en Miami, 3, 4, 10 millones de dólares una mansión. ¿Y cuántos necesitados hay en las iglesias de ellos? ¿Cuántas personas no hay allá que no tienen ni siquiera para comerse en un pan? Miles, miles de necesitados. Porque son mentirosos y solo quieren sacar la plata. Más aún, nosotros tenemos que trascender un poquito más a lo espiritual. Porque cuando la palabra dice necesitados, no solo es necesitado de comida, no solamente es necesitado de hambre, del estómago. Nada, somos necesitados de la palabra de Dios, del pan que nos da a nosotros el Señor. El Señor dice que Él es el pan de vida y ese es el pan que nos alimenta a nosotros todos los días. Por eso nosotros tenemos necesidad de pan y el pan está aquí, mire, aquí. Pero ellos predican mentiras. Predican mentiras. Gracias, mi hermano. Ellos predican mentiras y no se les predica la verdad. Por eso están necesitados. Por eso están necesitados, porque no se les predica la verdad. Y dicen los magnates de Dios, qué blasfemia. Y encima de todo mencionan a Dios ahí. Eso no tiene sentido, de verdad. Bueno, sigamos acá. Mire, hablando un poquito ya acerca de lo que realmente significa la justicia de Dios, debemos entender algo. Primero que todo, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, no son los pensamientos del Señor. Eso es algo totalmente diferente. Nosotros tenemos una mente limitada, pero la mente del Señor es ilimitada. La mente del Señor no tiene comparación. Nosotros ni siquiera podemos imaginar cuál es la mente del Señor. ¿Quién podrá entender la mente del Señor? Dice, ¿quién? Nadie. Nadie la puede entender. Por tanto, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Para entender la justicia de Dios debemos nosotros profundizar un poquito más en las Escrituras. Debemos nosotros entender que si habla de justicia es porque hay un juicio. ¿Cierto que sí? Porque si no, entonces la justicia no tendría sentido. Pero si hablamos de justicia es porque necesariamente hay un juicio. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido yo la verdad, lo único que pienso es en esto, mire. Nosotros por nuestra condición de pecadores, nosotros lo único que merecemos ¿qué es? La muerte. Eso dice el Señor. Hay una ley, mis hermanos, hay una ley. Y nosotros por esa ley, por el pecado que nosotros llevamos, lo único que merecemos es ser condenados. Eso dice la Escritura. Eso es una ley incluso para los hombres. Si yo voy a un juicio y cometí pecado, ¿cuál es mi paga? Culpable. Yo soy culpable, ¿cierto? Esta mañana mi hermano Alex decía que no hay santos, no hay ningún santo. La palabra de Dios dice que no hay justo ninguno. También dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto que sí? Y hasta ahí no hay salvación. O sea, si nosotros analizamos esa parte y decimos, bueno, aquí ya no hay esperanza, ya aquí estamos muertos ya todos. Pero el Señor dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea que, ¿cuándo venimos nosotros a ser santos?
cuando reconocemos ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros y el Señor nos hace santos, nos aparta. La palabra santo significa apartados. ¿Apartados para qué? ¿Para el mundo? Apartados para el Señor. Apartados para el Señor. Yo quiero que comencemos a desmenuzar un poquito más esto que estoy diciendo por medio de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Vamos un momentico a Romanos. Yo miro acá. Romanos 3, 19, 26. Vamos a leer este pasaje de la Escritura. Romanos 3. Dice el Señor Jesús acá, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, ustedes recuerdan el pecado, la desobediencia del hombre, ¿cierto? El hombre pecó allá y automáticamente toda la humanidad quedó bajo juicio de Dios. Ese pecado se nos fue imputado a nosotros. Yo no lo hice, pero se me fue imputado desde allá, desde el principio. Y aparte aún más mis propias transgresiones, mi propio pecado, mi propia concupiscencia, agrediendo y blasfemando el nombre del Señor cada día, ¿cierto? Por lo tanto, yo soy culpable de juicio. Yo soy culpable de juicio en este momento, ¿cierto? Bueno, dice el Señor que Él puso la ley. ¿Para qué sería la ley? La ley a mí me acusa. La ley a mí me dice lo pecador que soy yo. Para los que no entienden un poquito el concepto de la ley en la palabra de Dios. La ley, por eso el Señor decía, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Y es más, cuando usted ve el original dice a completar la ley, ¿cierto? Entonces, cuando la palabra de Dios dice aquí, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Ustedes también recuerdan la palabra de Dios cuando dice que nosotros no estamos bajo la gracia, bajo la ley, sino bajo la gracia? Bueno, vamos a tratar de explicar un poquito de eso. Pero el Señor dice acá que todos los que están bajo la ley, que todos están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cómo así que toda boca se cierre? Pues que yo no tengo apelación. Yo no tengo cómo apelar en ese juicio. Yo no tengo cómo defenderme. Y mi boca tiene que ser cerrada porque cuando estamos en un juicio, mis hermanitos, cuando una persona está en juicio, ¿qué dice una de las leyes? Que si usted se considera culpable, tiene rebaja de pena. O sea, el que calla otorga. ¿Cierto que sí? El que calla se está declarando culpable. Por eso la palabra de Dios dice que la ley nos lleva a nosotros a cerrar la boca. Y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo esto? ¿Sí? Bueno, está bien. En el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano, la palabra es clave y es clara. Ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Delante de quién? De nuestro juez que es el Señor Jesús, ¿cierto que sí? Nadie será justificado delante de Él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, lo que estamos hablando. La ley me acusa a mí por el pecado que yo llevo, ¿cierto? Entonces hay algo muy hermoso acá en el versículo 21. Y es aquí donde yo quiero resaltar de lo que estamos hablando. Quiero resaltar lo que el Señor manifiesta en nosotros, que es su justicia. ¿Pero justicia a quién? ¿A todos? No, la justicia de Dios no se manifiesta a todos, la justicia de Dios se manifiesta para sus hijos. Vamos a leerlo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Fue algo que ya se testificó allá. El Señor mandó a los profetas a hablar acerca de esto. ¿Cómo se va a manifestar la justicia de Dios? Escuchen esto. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de ¿qué?
de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, dice, no hay diferencia, y es algo que vamos a explicar ahorita, porque Él hizo la creación y tiene un pueblo, y entre su pueblo hay unos hijos, ¿cierto que sí? Pero no hay diferencia entre los hijos y el resto del pueblo, ¿cierto? Y el resto de la humanidad. Todos estamos bajo el juicio de Dios, aquí no hay diferencia. Pero entonces dice el Señor acá, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el versículo 25 es la esperanza más hermosa que nosotros, lo más maravilloso que nosotros podemos tener. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, mi hermano, mire, para nosotros es la gracia, para nosotros la salvación viene gratis, ¿cierto? Para nosotros el Señor hizo ese milagro de salvación y para nosotros es eso, pero a Él le costó. A Él le costó porque Él dice que Él compró su iglesia con precio de sangre. Y voy a tratar de explicar un poquito más esto. Él dice que Él vino a redimirnos a nosotros de ese pecado. En el versículo 25 dice, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí estamos entendiendo esta parte, cierto? ¿Sí? ¿Está claro, cierto? Bueno. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A ver cómo explicamos esto un poquito. Todos somos pecadores. Estamos hablando de la humanidad, de todo lo que el Señor creó. El Señor, por supuesto, eso no tiene ninguna discusión. El Señor es justo y Él es santo, ¿cierto? Bueno, estamos hablando de los hombres, todos somos pecadores. Allá por causa de la desobediencia se nos imputó un pecado que automáticamente toda la humanidad pasó a ser pecadora. Todos estamos bajo el juicio de Dios, ¿cierto? El Señor es un Dios justo, es nuestro juez. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Dice, todos están ahí, mis hijos y el resto de la humanidad, porque dice que no hay diferencia. Todos están ahí bajo el juicio, pero el Señor es un Dios justo. Él no va a matar a sus hijos, Él no los va a condenar. ¿Cierto que sí? Todos están ahí, pero como el Señor no recibe cohecho, Él no puede separarnos a nosotros simplemente por ser sus hijos. Él no va a ser un Dios injusto de decir, no, pues como este es mi hijo, yo lo salvo y usted hágase a un lado. Él no va a hacer eso. Eso no es el actuar del Señor. El Señor no recibe cohecho, dice el Señor. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces Él dice, bueno, todos están ahí, pero por supuesto, yo amo tanto a mis hijos que yo a mis hijos no los voy a condenar. Yo a mis hijos no los voy a matar. Por tanto, amó tanto el Señor a nosotros que dio su vida por nosotros. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, yo no voy a matar a mis hijos, vamos a hacer una cosa. Yo mismo voy a ir y los voy a salvar. Yo voy a ir hasta donde están ellos y voy a morir por ellos. Yo mismo me voy a hacer maldición por mis hijos y voy a tomar el pecado de todos y lo voy a hacer mío. Castíguenme a mí, dice el Señor. ¿Cuál es el sello de este pacto que voy a hacer con mis hijos? Su sangre. Por eso el Señor permitió allá en la cruz que le clavaran una lanza para que saliera y se comprobara que hasta la última gota de sangre derramó por nosotros, para salvación de sus hijos. Eso hizo el Señor con nosotros. ¿Qué dice Isaías 35:4? Ese es el milagro de la salvación. Ese es todo el plan de salvación que el Señor hizo con nosotros. Él mismo vino a salvarnos. ¿Por qué? Porque Él no va a dejar que sus hijos se mueran. Él no los va a condenar. Él no nos va a condenar, mis hermanos.
Por eso Él se dio a sí mismo, dice la palabra de Dios, quien se dio a sí mismo para reconciliarnos. Dice en el versículo 35:4, ¿qué dice? Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con pago, con retribución. Dios mismo vendrá y os salvará. Es ahí lo que les estoy diciendo, mis hermanos. Mi Señor, Él tiene a todo el mundo bajo juicio. Y dice, yo no voy a condenar a mis hijos, yo mismo voy a ir a salvarlos. Por eso cuando el Señor Jesús nació, dijo, he aquí el Salvador de Israel. He aquí nuestro Dios Salvador. Él lo cumplió, mis hermanos. Él lo cumplió, no era otro, era Él mismo. Y aquí lo comprobamos. Yo mismo vendré y os salvaré. Leamos Isaías 52:6, que está más adelantico. Por eso Él dijo que Él iba a cumplir la ley. ¿Saben cuál es el propósito de la ley? Llevarme a los pies de Cristo. Ese es el propósito de la ley. ¿Saben por qué el Señor dice que Él vino a completar la ley? ¿Cuál es el mayor mandamiento de la ley de Dios? Dijeron los judíos, le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuál es el mandamiento? El mayor mandamiento. ¿Qué dijo el Señor? Uno es. Y dijo además, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor les encerró toda la ley. Sí, ese es el segundo. El Señor les encerró toda la ley en una sola palabra. Eso está en Gálatas también. Gálatas 4. ¿Me lo lee, pastor, por favor? Gálatas 5:16, creo. No. 4. No, 5:16. 5:14. Amén. Por eso el Señor vino a completar la ley, ¿cierto? Porque el Señor vino a dar cumplimiento al amor por esa palabra, por nosotros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos amó tanto que vino por nosotros. Toda la ley se cumplió en esa palabra del Señor. Por eso cuando ustedes escuchan la palabra, cuando el mensaje del rico, del joven rico, que el Señor le dice, no, ve y cumple toda la ley. Y dice, Señor, todos los mandamientos los he cumplido. Honro a mi padre, honro a mi madre. Y dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él dice, no, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él no amó a sus hermanos. No hubo amor por el prójimo ahí en ese momento, ¿cierto? Porque el hecho no era quedarse en la ruina o vender todo lo que tenía. El hecho era que él no amó a sus hermanos, no ayudó a los demás. No se cumplió la ley en él. Por eso dijo, toda la ley la he cumplido. Bueno, si usted cumplió la ley, cúmplame esta pues. No la cumplió. Dice que se fue triste. Por eso el Señor le encerró toda la palabra, toda la ley se la encerró en una sola. Y eso lo cumplió él. Por eso él dijo que él venía a cumplir la ley, él vino a cumplir la ley. Bueno, ¿dónde estamos? Isaías 52. Yo lo busco por acá. Dice la palabra de Dios desde 52:3. Porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos. Fuisteis vendidos. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. ¿Ve? El Señor aquí no está hablando de nada físico. Sin dinero, porque fue el sacrificio que Él hizo por nosotros. Porque así dijo el Señor,
mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allí. Quiere decir que cuando descendió al pueblo a Egipto, quiere decir que nosotros quedamos en pecado, porque Egipto representa eso, el pecado que mora en el mundo. Sí, dice, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que se enseñorean lo hacen aullar. Es ahí donde viene la condenación, ¿cierto? El pecado nos hace aullar, nos hace gritar justicia, porque nosotros estamos todos bajo juicio. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo, ¿qué dice? Sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, ¿qué? He aquí estaré presente. El Señor dijo, yo los voy a ir a salvar. Mis hijos, no se preocupen que yo voy a salvar a mis hijos. Yo me voy a hacer maldición y me voy a llevar todo el pecado de mis hijos para que ellos puedan vivir, para yo poderlos separar y poderlos rescatar. Eso es algo justo, ¿verdad? Pero el Señor dice, como nosotros no sabemos cuál es, nosotros aquí en nuestra carne no sabíamos cuál era el Señor. Pues el Señor dice, primero nos hace la promesa y dice, yo mismo los iré a salvar. Y después dice, yo les daré a conocer mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús. Y Él aquí dijo que iba a estar presente entre nosotros. Y que ese día íbamos a saber su nombre. Por lo tanto, nosotros el Señor nos está dando a conocer su nombre. ¿Quién fue el que nos rescató? ¿Quién fue el que nos salvó? ¿Quién fue el que nos redimió? ¿Quién es el que nos va a llevar a nosotros a la vida eterna? Mire, el Señor no va a condenar a sus hijos. El Señor no los va a echar al lago de fuego. Cuando todo sea destruido, el Señor Jesús nos va a salvar. Sigamos leyendo acá para explicar un poquito más acerca de la ley, de la justicia. Porque es que el resto del pueblo que no cree en ese sacrificio, el resto del pueblo que no creen en el Señor Jesús, pues ahí no hay salvación. Porque recuerden ustedes ¿qué decían los judíos? Los judíos decían que ellos, por cumplir la ley, ellos iban a ser salvos. Que solamente ellos hacían obras de la ley para ser salvos, pero no por la misericordia de Dios. ¿Qué dice Romanos 9, 30, 33? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, Romanos 9:30, perdón, no les había dicho. Romanos 9:30. Sí. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe, ¿cierto? Entonces ya vemos aquí que la justicia que el Señor va a aplicar, se lo va a aplicar a ellos, se nos va a aplicar a nosotros por su misericordia, ¿cierto? Por la fe en el Señor. Dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, porque ellos creían que iban a ser salvos por cumplir la ley o por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Claro, ellos tropezaron en la piedra de tropiezo porque el Señor Jesús es la piedra y la roca, porque ellos creyeron que ellos iban a ir a salvación y resulta que la piedra se les interpuso y dijo, no es por las obras de la ley, es por mi causa, es por mi nombre, es por el sacrificio que yo estoy haciendo por mis hijos. Por ese sacrificio que yo estoy haciendo, por haberme hecho hijo de hombre, porque el Señor dijo, voy a ir hasta allá y lo voy a rescatar, voy a hacerme como uno de ellos. Se hizo hijo de hombre, es de ahí donde viene el tal polémico hijo de hombre. Porque el Señor dijo que yo me voy a hacer hijo de hombre para poderlos librar. Me voy a estar en la misma condición. En la misma condición de los hombres voy a estar. Se hizo un hijo más. Entonces dice la palabra de Dios, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Qué dice el Señor ahí? Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Ve? No nos vamos a avergonzar en el día del juicio.
No va a haber vergüenza para nosotros, sino que vamos a decir con certeza, este es mi Dios, este es el que me salvó a mí, Él es mi Señor Jesús, ¿cierto? ¿Señor? Mucho menos, claro, claro que no, claro que no. El nombre de Dios tiene poder, mi hermano. El nombre del Señor Jesús tiene poder. Bueno, vamos a Gálatas para explicar un poquito más acerca de la justificación en la ley y la justificación en Cristo Jesús. Gálatas 2:15. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, dice la palabra de Dios. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Están hablando aquí los judíos. Y los judíos dicen que ellos no eran pecadores. ¿Recuerdan lo que les decía el Señor Jesús? Les decía, no, es que nosotros pecadores no somos porque no hemos nacido en fornicación. Un solo Dios tenemos, dicen ellos. Un solo Dios tenemos, pero no sabían cuál era el nombre de Dios. Porque el Señor se lo dio a conocer solo a sus hijos. Solo a sus hijos el Señor le dio a conocer su nombre. ¿Cierto? ¿Qué dice entonces acá? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Por eso la palabra es tan clara cuando dice que todo el que está bajo la ley está bajo maldición. ¿Por qué será que el Señor dice eso? Que todo el que está bajo la ley está bajo maldición. Porque la ley lo está condenando y no hay salvación para él allá, no hay redención. Por eso está bajo maldición. Está bajo maldición porque va a ser quemado, va a ser echado al lago de fuego. Más adelantico en Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Ven lo que yo les estoy diciendo? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mi hermano, toda la escritura da testimonio del Señor Jesús. Toda la escritura da testimonio del Señor. Eso dice la palabra de Dios. Toda la escritura. Lo que está escrito aquí, dice el Señor, por allá en Juan, dice que muchas otras cosas hizo el Señor, pero las que están escritas aquí, están escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, para que nosotros creamos que el sacrificio que Él hizo por venir acá a salvarnos a nosotros quede registrado y nosotros podamos conocer que es así. Pero muchas otras cosas más hizo el Señor. ¿Qué dice? Sigamos acá. Para hacerlas. En el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Ve? Entonces ya vemos que ya hay justificados, ¿verdad? No hay justos, pero sí hay justificados. Si hay un justo, significa que ya fue justificado por el Señor Jesús, que ya creyó al Señor Jesús. ¿Justificados de qué? De la maldición de la ley, de ser quemados. De ahí donde viene la palabra justificación. ¿Ve? De ahí donde viene la palabra justicia. En el versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo, en el versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Ven lo que yo les digo?
Él se hizo maldición por nosotros. Él dijo, yo no voy a quemar a mis hijos. Pero como Él no es un juez injusto, dijo, lo más justo es que yo vaya y muera por ellos. Yo voy a hacer un sacrificio. Yo voy y me voy a condenar por ellos. Voy a tomar toda la maldición que hay de ellos y la voy a tomar para mí. Él se llevó nuestras dolencias, se llevó nuestros pecados. Mire, mi hermano, no hagamos que ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros sea en vano. Obedezcamos al Señor, sigamos su camino. Tengamos presente siempre en nuestra mente y en nuestro corazón ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros para salvarnos. ¿Sí? Exacto, somos fiadores a Cristo, somos deudores a Cristo. Amén. No tenemos con qué pagar, mi hermano. No hagamos que ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros sea en vano. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios, bajo su misericordia. Romanos 6:14. Vamos a leer Romanos 6:14. Romanos 6:14 nos habla a nosotros de ese estado cuando nosotros ya hemos sido justificados, cuando nosotros ya creemos en ese testimonio, en ese regalo que el Señor nos dio a nosotros de salvación. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya aquí está hablando a nosotros, los que estamos bajo la gracia del Señor Jesús, los que ya hemos sido justificados en Él. En Romanos 10:8-17, ahí más adelantico. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Mire, cuando ustedes recuerdan que el Señor les dio un mandamiento a los discípulos, ¿cierto? A los apóstoles. Y en Apocalipsis, hablando de Mateo, cuando el Señor les hace una promesa, dice, ustedes se sentarán en los 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Allá en Apocalipsis hay una palabra y dice que la ciudad santa, acerca de la visión que vio Juan, dice que él vio la santa ciudad de Jerusalén descender del cielo de Dios, ¿cierto? Y dice que en esa visión que él tuvo, él veía 12 puertas con los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Y que al frente habían 12 cimientos. Y en esos 12 cimientos estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero de Dios. No, ahí se cae la doctrina esa del apóstol y la apóstola. Es más grave todavía ahí cuando dicen que apóstola, que la apóstola del Señor. O sea, ¿qué es eso? No, eso es totalmente erróneo. Mire, en esa doctrina que tienen ellos acerca de robar a la gente, ¿sabe qué dicen? Dicen cosas como estas. La economía bíblica, dicen así, la economía bíblica no está amarrada a su misericordia. La economía bíblica está amarrada a su justicia. Búsqueme aquí donde dice la economía, donde me habla a mí de economía bíblica. Muéstreme aquí donde dice que el Señor me está diciendo a mí que la economía mía depende de la justicia de Él. Eso es una blasfemia. Ya tienen su paga, ¿saben? Ya tienen su paga por andar con esas cosas. Eso es una blasfemia total. O sea, ¿cómo van a decir que la justicia, que la economía bíblica, la palabra de Dios nunca habla de economía bíblica? Si antes Él dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo dicen pues que la justicia? Además de todo, el Señor nunca te va a llevar a ti a avaricia. O sea, eso lo digo como hombre, como decía el apóstol Pablo, que no era capaz ni siquiera de repetir una cosa de esas. El Señor a mí nunca me va a incitar a mí a la avaricia, a decir que si yo
vendo mi casa y se la doy a los apóstoles, al pastor, entonces yo voy a recibir 100 casas más. Eso es una doctrina totalmente errónea. Y ya vimos cuál es la verdadera justicia de Dios, ¿verdad? La que nos justifica a nosotros delante de Él mismo allá en el juicio. Esa es la justicia de Dios. Mire, sigamos leyendo acá para que leamos, para que entendamos un poquito más. Estábamos en Romanos 10, 8, ¿cierto? Dice en el versículo 9, que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor. Mire, la palabra original, Señor, todos la sabemos. ¿Cuál es la palabra que se usó ahí, cierto? Para los que no saben, la palabra que se usó allí cuando dice Jesús es Kurios. Kurios es la palabra original que se usó y Kurios tiene un significado de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es Dios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ¿por qué el Señor vino? Él dice en la palabra que Él salió del Padre y vuelve otra vez al Padre. Porque Él es el mismo y además de todo, Él tenía que resucitar para poder estar con nosotros, para seguir su función de Dios, ¿verdad? Él vino a salvarnos a nosotros, pero Él vuelve otra vez a su deidad. Por eso la palabra de Dios dice que Él no se aferró a su deidad como cosa de que aferrarse, cuando vino aquí a la tierra a morir por nosotros. Dice las Sagradas Escrituras, en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo así? ¿Por qué con la boca se confiesa para salvación? ¿Luego yo ya no soy salvo? Si yo creo en mi corazón ya no soy salvo. La palabra de Dios lo que nos está queriendo decir aquí es que confesares, pero no para usted, porque usted ya es salvo. Porque ya hay un convencimiento en su corazón. Es para el oyente. Porque cuando yo estoy confesando, ¿qué estoy haciendo? Viene la palabra, esa palabra de predicación que dice, esa palabra que de fe que predicamos, viene al oyente y viene para salvación al oyente. Por eso nosotros la predicamos, la confesamos. Cada uno de nosotros, el cual ha venido el convencimiento en su corazón de esta palabra que está predicada hoy, tiene que confesarla. Para salvación, no para usted ya es salvo, para salvación a otro, al que la está oyendo. Testimonio. Sigamos leyendo que eso nos lo va a explicar un poquito más la palabra. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Sí? Ustedes recuerdan allá en Génesis, dice la palabra de Dios en Génesis 4, que desde allá Él ya les había dado el nombre para que le invocaran. Ya Él había puesto en el corazón desde Génesis invocar el nombre de Dios. Dice aquí en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál nombre? ¿Cierto? Amén. Dios Todopoderoso, el Señor Jesús. ¿Cómo pues invocan a aquel en el cual no han creído? Si nunca han escuchado, ¿cómo van a creer? ¿Cierto? Si nunca se les predicó, ¿cómo van a creer? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo oirán sin saber, sin haber quien les predique? Por eso confesar. Con el corazón se cree para justicia, ¿cierto? Para justicia delante de Él. Pero con la boca se confiesa para salvación. Salvación al oyente. Entonces, dice, ¿y cómo vamos en dónde? Sí. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, dice la palabra de Dios. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aún siguen pensando que el Señor Jesús no es el Cristo. Aún siguen pensando. Así que la fe es por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de fe que predicamos? Que Cristo es el Señor. Amén. Eso fue algo que el Señor les puso a los apóstoles también, ¿saben? Nosotros decimos que tenemos que seguir la doctrina de los apóstoles, porque es la misma doctrina del Señor, porque fue lo que el Señor vino acá a enseñarles a ellos quién era Él. Y si ustedes ven en los evangelios, mire, les voy a decir algo. En los evangelios ustedes pueden ver que habla de Jesús.
Dice, Jesús dijo, Jesús anduvo, Jesús predicó, Jesús hizo, Jesús, Jesús, Jesús. Pero cuando usted va y lee después de Hechos de los Apóstoles, después de que viene el Espíritu Santo sobre ellos, y comienza a leer las cartas de los apóstoles, las del apóstol Pablo y las de Juan y las de Pedro y las de Santiago y las de todos los que están ahí escritas en el libro, usted ya no va a encontrar, mi hermano y mi hermana, a Jesús. Usted va a encontrar al Señor Jesús. Y usted puede comprobar ahí, puede que haya una u otra palabra como Jesús, pero hay un contexto diferente. Pero cuando ellos se refieren a Jesús, se refieren como el Señor Jesús, el Creador. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían quién era Jesús. Ya sabían que el Dios Todopoderoso se hizo carne y vino a morir por nosotros. Y esa era la palabra de fe que predicamos, que ellos predicaron y que nosotros predicamos. Porque somos enseñados por ellos. Amén. Por eso tan importante cuando yo les digo que cuando nosotros hablemos de Jesús, no digamos Jesús, digamos el Señor Jesús, porque es que Dios tiene un nombre y su nombre es Jesús, ¿verdad? El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, les bendiga.